En este video tutorial vamos a explicar cómo comentar un texto argumentativo. En primer lugar, aquí, como veis, tenemos la estructura, digamos, de todos los pasos que hay que dar para explicar por qué un texto es expositivo o argumentativo. Y en primer lugar, la intención comunicativa. ¿Cuál es la intención comunicativa de un texto argumentativo? ¿Por qué se escribe un texto argumentativo? Pues bien, un texto expositivo argumentativo, tiene la intención siempre, se escribe con la intención de persuadir, convencer a alguien de algo. Por ejemplo, convencer de que hay que dejar de fumar porque el tabaco perjudica seriamente la salud. También para criticar algún concepto, algunas actitudes, etcétera, alguna postura política, denunciar, alabar o elogiar mediante argumentos algo. Por eso se escribe un texto argumentativo. La intención comunicativa de un texto expositivo argumentativo es convencernos de que tal cosa es buena o mala o criticar algo con una serie de argumentos, diciendo el porqué de las cosas. Bien, esa es, digamos, la intención con la que se escribe un texto expositivo argumentativo. Todos los textos expositivos argumentativos suelen presentar la siguiente estructura, evidentemente la estructura externa. Hay que decir en cuántas líneas y en cuántos párrafos está estructurado el texto que se nos presenta. Estructura interna. Bueno, por la estructura interna, acordaros que los textos narrativos era el planteamiento, nudo y desenlace. Pues aquí, en los textos expositivos argumentativos, hay una introducción donde se nos presenta el tema. Imaginemos que se nos presenta el tema de que fumar es malo. Entonces, empezaré diciendo, hoy día la gente fuma mucho y es que hay una realidad que fumar perjudica gravemente la salud. Y ahora empezarían, por ejemplo, a explicarnos por qué perjudica seriamente la salud. Y eso sería el cuerpo argumental. Entonces, cuando yo digo el porqué de algo, son argumentos, ¿vale? Por ejemplo, fumar perjudica seriamente la salud porque el tabaco lleva ciertos elementos que son dañinos para los pulmones. Y eso puede hacer que, entonces estoy diciendo el porqué. Pero puede también aparecer algún contraargumento. Por ejemplo, si decimos para matizar un poco lo riguroso que somos cuando estamos diciendo algo. Pero bueno, hay mucha gente que fuma porque cuando está nervioso lo tranquiliza. Eso sería un contraargumento a decir que el tabaco perjudica gravemente la salud. Es como si dijéramos, vale, el tabaco perjudica gravemente la salud, pero también podemos entender que hay que fumar porque cuando estamos nerviosos no podemos coger un cigarro. Eso es un contraargumento, ¿vale? A la tesis o idea principal, que es que el tabaco hay que dejarlo de fumar porque perjudica gravemente la salud. Total, como vamos diciendo, tiene que haber una introducción donde se nos explica el tema que se va a plantear. Hay un cuerpo argumental donde aparece una serie de argumentos. Puede aparecer también contraargumentos, o solo argumentos, etc. Eso depende del texto. Finalmente, una conclusión donde ya se recoge, se hace un resumen de todo lo que se ha dicho en el texto. Por tanto, concluyendo, en resumen, ¿vale? Bien. Después, otra cosa que hay que comentar en los textos positivo-argumentativo es la estructura que tiene según la tesis o idea principal. Vamos a ver. Ahora vamos a explicar la siguiente página. Ahora dentro de un momento vamos a explicar. Simplemente os voy a decir que según la tesis o idea principal, la estructura de un texto expositivo argumentativo puede ser deductiva o analizante. Eso es si la tesis o idea principal viene al principio. Inductiva o sintetizante, si la idea principal o tesis aparece al final. Encuadrada, que la vamos a ver ahora, si aparece al principio y al final. Repetitiva, si se repite muchas veces esa idea, con otras palabras, evidentemente, no siempre va a ser igual, si no aburriría a la gente. Y paralela, que es cuando se desarrollan 2 o 3 temas al mismo tiempo, ¿vale? Esto lo vamos a explicar ahora. Esto lo vamos a explicar bien porque es importante. Y después, bueno, el tipo de argumentos que emplea la persona o el emisor, o la persona que ha escrito el texto, ¿vale? Pues mira, puede estar basada en datos objetivos. Nos pueden dar unas cifras, por ejemplo, el 20% de los españoles, según los datos del Ministerio de Sanidad, fuman. Datos estadísticos. Hay 20.000 personas han muerto este año por cáncer de pulmón, no sé qué, serie de números, datos estadísticos, datos de sanidad, etcétera. Esos serían datos objetivos, ¿no? El tipo de argumento sería objetivo porque está basado en cifras, datos, etcétera. Racionales o lógicos.
Cuando el texto lo que hace es, o la persona que escribe, basarse en lo que todo el mundo ve y todo el mundo aprecia, en cosas lógicas, en un razonamiento lógico, ¿vale? Fumar perjudica gravemente la salud, porque estamos viendo que todo el mundo que fuma normalmente o se le ponen los dientes negros o se tose mucho, etcétera, ¿vale? Esos son datos racionales o lógicos, todo el mundo lo vemos. Argumentos de autoridad. Es cuando se nombra a una persona. Por ejemplo, según el doctor fulanito de tal, según Einstein, cuando se nombra a una persona que es una persona de reconocido prestigio en el tema del que se está hablando. O basados en ejemplos. Voy a poner, fumar perjudica la salud. Voy a poner el ejemplo de un hospital donde, entonces me estoy basando en el ejemplo de lo que ha pasado en un hospital y las cifras que ha arrojado ese hospital, ¿vale? Bueno, pues eso también sería importante comentarlo. Y bien, esto es lo que hay que comentar a la hora de realizar el comentario, el análisis de un texto expositivo argumentativo. Pero antes de pasar a ver un ejemplo concreto, vamos a ver la estructura según la tesis o idea principal, que es lo que hemos dicho. Bien, pues según la tesis o idea principal, la estructura del texto expositivo argumentativo puede ser la siguiente. En primer lugar, voy a explicar qué es la tesis o idea principal. La tesis o idea principal, como su propio nombre indica, es la idea que yo defiendo o ataco. Como he dicho antes, nosotros vamos a hacer un texto expositivo argumentativo donde queramos hacer ver a la gente, nuestra intención va a ser hacerle ver a la gente lo malo que es el tabaco, dando unas razones, ¿vale? Entonces nosotros empezamos el texto y decimos, fumar perjudica la salud, gravemente la salud. Si yo empiezo al principio y empiezo a decir el por qué, esto, lo otro, a este tipo de estructura se llama deductiva o analizante, porque está al principio la idea principal. O sea, yo empiezo y voy como analizando todo lo que estoy diciendo. Por eso se llama deductiva o analizante. Imaginemos que yo empiezo a hacer un texto expositivo o argumentativo y empiezo a decir, hoy día en la sociedad española fuma todavía mucho las personas. El 20% de la gente que fuma desarrollan tales enfermedades, esto y lo otro. Y al final acabo diciendo, por lo tanto, fumar perjudica gravemente la salud. O sea, estoy casi terminando, no sé por qué es exactamente al final, estoy casi terminando con lo más importante. Yo he escrito un texto para decir que fumar perjudica la salud. Porque digamos que la tesis o idea principal es la idea principal por la que yo escribo el texto y lo que quiero defender. Entonces, si aparece al final, como estoy diciendo, va a ser inductiva o sintetizante, ¿vale? O sea, voy al final resumiendo la idea principal, acabo diciendo la idea principal, ¿vale? Inductivo o sintetizante. Entonces, si aparece al principio del texto o casi al principio, la estructura según la tesis es deductiva o analizante. Si aparece al final, inductivo o sintetizante. Cuando aparece al principio y, por ejemplo, casi al final o casi en medio, o sea, que aparece como 2 veces, ¿no? Pues decimos que es encuadrada. No tiene por qué aparecer exactamente la misma frase, ¿no? Aquí pone fumar perjudica la salud. Y aquí pone fumar es dañino. Decimos que es encuadrada. Es lo mismo. Fumar perjudica la salud y fumar es dañino es lo mismo. Viene a ser lo mismo, ¿vale? Entonces, si aparece al principio esa idea y aparece al final, es encuadrada. Muchas veces cuando aparece un texto con una misma frase y termina con la misma frase, se dice que también que la composición es en anillo, ¿vale? Pero eso se da muy poco, porque tendría que empezar aquí diciendo fumar perjudica gravemente la salud. Y aquí terminaría diciendo, por lo tanto, fumar perjudica gravemente la salud. O sea, terminar exactamente igual, se dice que es una composición, una estructura en anillo. Pero normalmente lo que se da suele ser la estructura, según la tesis de principal, encuadrada. Bien. Sí, ya se repite mucho, fumar perjudica la salud. Ahora encontramos por medio fumar es dañino, ahora encontramos al final fumar mata, lo podemos encontrar muchas veces, se dice que la estructura según la tesis o idea principal es repetitiva. Y ya la paralela es aquella que decimos, por ejemplo, vamos a hablar de las adicciones, ¿vale? Vamos a hablar, por ejemplo, del tabaco. El tabaco tal. El alcohol tal. La marihuana tal. Cuando se desarrollan varios temas relacionados con un tema concreto, por ejemplo, las adicciones, decimos que la estructura es paralela. Imaginemos que queremos hablar, por ejemplo, de deportes colectivos.
y empezamos a hablar del fútbol, de los beneficios del fútbol, los contraargumentos que tiene el fútbol, las contraindicaciones, el baloncesto, el vóley, ¿no? Decimos entonces que es una estructura paralela. Bien, pues una vez dicho esto, vamos a ver cómo se comenta un texto. Al dispositivo argumentativo, claro. Aquí tenemos un texto, ¿vale? Lo primero que, bueno, ahora después lo vamos a enumerar en la otra página. Lo primero es leerlo y enterarnos bien. Y dice así: el fútbol, un negocio o un sentimiento. Dice, la palabra fútbol está asociada al deporte rey en todo el mundo, pero también vivimos el sentimiento que produce en todo momento. Hay personas que ven el fútbol como un deporte cualquiera, pero la gran mayoría de aficionados tienen un vínculo muy especial. Son una serie de sentimientos inexplicables que se sienten en ese momento en el que tu equipo o selección marca un gol importante. Sientes como si se parase el mundo, como si tocaras las estrellas en un segundo y volvieses en el momento que te abrazas, gritas, besas, agarras, saltas, rías o incluso a veces lloras. ¿O acaso no recordamos ese gol de Iniesta, el cual nos hizo ganar el Mundial en el minuto 117? Estoy segura de que la gran mayoría de los españoles lo celebró con entusiasmo y pasión. Cabe destacar la gran difusión y repercusión que ese gol tuvo en el mundo. La persona que realmente le gusta el fútbol no tiene una visión de 11 personas conduciendo una pelota hacia la portería contraria, sino como un deporte vinculado a una forma de vida. Este estilo de vida incluye la rivalidad del equipo contrario, el entusiasmo y el disfrute con los amigos. Aunque no cabe duda que cada vez es más, el poder del fútbol se incrementa. Es un negocio donde hay una gran influencia que maneja millones de dólares y euros, siendo muchos los beneficiarios. Dueños de los equipos, dueños de los estadios, sociedades anónimas, productoras de televisión, medios de comunicación, jugadores, patrocinadores, etc. El fútbol sigue siendo un auténtico negocio en cuyo mercado se mueve hoy día más dinero que en ningún otro deporte. El dinero sustituye en la mayoría de las ocasiones al trabajo de la cantera, siendo este sustituido por el fichaje de grandes estrellas mediáticas como Messi y Cristiano Ronaldo. Esto no quita que millones de niños en todo el mundo tengan como principal sueño llegar a ser como sus estrellas, grandes profesionales de este deporte. Como conclusión final, me gustaría comentar que soy aficionada desde pequeña y disfruto con los triunfos de mi equipo domingo tras domingo, pero no dejo de ser consciente del dinero que se derrocha simplemente para pagarle a un jugador teniendo en cuenta la pobreza y la crisis económica que azota el mundo en general, teniendo principal repercusión en los niños. ¿Realmente llegamos a pensar que es justo que un jugador como Cristiano Ronaldo gane 31 millones por minuto, un total de 1.250.000 euros al mes, mientras hay personas que tienen que dormir en la calle? Bien, este es el texto. Hay que leerlo las veces que haga falta. Yo lo he leído rápido porque estoy grabando el vídeo, pero hay que leerlo con mucha atención y subrayar lo más importante. Una vez que hemos leído el texto y hemos subrayado, hay que darse cuenta de que, si lo hemos leído bien, daros cuenta que aquí está hablando está presentando los beneficios que tiene el deporte, sobre todo a nivel personal y sentimental. Pero a partir de aquí, empieza a decir que el fútbol es un negocio. A partir de aquí, estos dos párrafos empieza a hacer como una crítica al deporte. Y finalmente, aquí aparece como una conclusión. Pues vamos a enumerar, ¿vale? Las líneas. Porque es importante. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Se puede enumerar de 5 en 5. Me gusta enumerarlas enteras. 8, 9, 10 y 11. 12, 13, 14 y 15. 16, 17, 18, 19 y 20. 21, 22, 23, 24, 25 y 26, ¿vale? Yo normalmente suelo numerar al lado izquierdo. Lo que pasa es que como he puesto ya los corchetes, pues no, los paréntesis, perdón, ya no lo he numerado. Lo que yo ya tengo claro al principio, lo que tengo que tener claro una vez que lo he leído, cuando he hecho esto, es que esto es una introducción. Esto es mi cuerpo argumental y, como bien dice aquí, esto es la conclusión. Yo ya más o menos he visto que aquí hay una crítica al fútbol, ¿vale? Y lo que está aquí diciendo es que el fútbol es un negocio donde hay una gran influencia que maneja millones de dólares. Esta es la crítica que estamos aquí a hacer cuando está hablando del fútbol. Una vez que lo he leído, ya empiezo a hacer mi comentario. Y lo primero tenemos que pasar por los siguientes apartados. Primer apartado para comentar intención comunicativa, ¿vale? Pues mira, aquí tenemos, dice, el texto, el fútbol es un negocio, un sentimiento, veis que el título se subraya, escrito por Ana Pizarro, como vemos aquí, esta es la escritora, la emisora, es expositivo argumentativo y explicamos el porqué.
ya que su intención es persuadir al receptor o receptores mediante una serie de argumentos que el fútbol, aunque es un deporte que despierta muchísimos sentimientos de alegría o frustración, no obstante, se ha convertido en un negocio de tal calibre que un jugador puede estar enterrado en riqueza mientras que una gran parte del mundo no tiene siquiera lugar donde cobijarse, ¿vale? ¿Y dónde veo yo esto claramente, lo que estoy diciendo? Porque siempre hay que poner ejemplo de lo que se dice, si no, no se está comentando un texto. Pues lo vemos en las líneas, por ejemplo, claramente la línea 24-26. Se puede coger cualquier línea, pero aquí podemos coger la 24-26. Dice, realmente, 24 a la 26. Mira aquí. ¿Realmente llegamos a pensar que es justo que un jugador como Cristiano Ronaldo gane 31 euros por minuto, un total de 1.250.000 euros al mes, mientras hay personas que tienen que dormir en la calle? Bien, esto es la intención comunicativa. Es la de criticar el deporte y todo el dinero que se mueve alrededor de él, que es exagerado. Bien. Estructura. Pues la estructura, hemos visto que tenemos estructura externa, como hemos visto al principio, la estructura interna y la estructura según donde aparece la tesis o idea principal, ¿vale? Pues vamos a ver, la estructura interna, esto ya lo sabemos nosotros de los textos narrativos. La estructura externa está formada por 5 párrafos de desigual extensión y 26 líneas. En cuanto a su estructura interna, presenta la típica organización de los textos positivos argumentativos, introducción, cuerpo argumental y conclusión. Y ahora lo pasamos a analizar. Introducción, ¿vale? Esto, por ejemplo, no hace falta que lo pongáis en el comentario, esto es lo que yo suelo preguntar yo, ¿vale? Ustedes vais haciéndolo todo seguido, ¿eh? Introducción. Vemos aquí los dos primeros párrafos donde se nos presenta el tema, los sentimientos tan encontrados pero especiales que presenta el deporte de fútbol. Unos sentimientos que prácticamente no tienen que ver con un deporte, sino con una forma de disfrute y de vida. Ejemplo, el segundo párrafo. Las personas que realmente les gusta el fútbol no tienen una visión de 11 personas conduciendo una pelota. Eso es lo que hay en la introducción. Lo que hace esta mujer es presentar lo que es el deporte del fútbol y los sentimientos que despierta. Bien. Cuerpo argumental. Hemos dicho que esta es la introducción. Este es el cuerpo argumental. Entonces, cuerpo argumental, párrafo 3 y 4. 3 y párrafo 4, ¿vale? Donde se nos presenta una serie de razones por las que el fútbol, a pesar de ser un deporte que despierta sentimientos muy especiales, se ha convertido en la actualidad en un negocio, donde están involucrados empresarios a nivel mundial, donde se maneja una cifra desorbitante y que ni siquiera tienen ya en cuenta el amor que un jugador siente por su equipo desde la infancia, porque prima más el sustituirlo por otro jugador estrella con el que se crea un negocio de miles de millones de euros. Ejemplo, en el párrafo 4, líneas 18 y 19. El dinero sustituye en la mayoría de las ocasiones al trabajo de la cantera, siendo este sustituido por el fichaje de grandes estrellas mediáticas, como por ejemplo Messi o Cristiano Ronaldo, ¿vale? Aquí lo teníamos nosotros, ¿vale? También tenemos aquí un contraargumento, dice, aparece también un contraargumento. O sea, es verdad que esto el fútbol es un negocio, pero bueno, también podemos pensar que esto no significa que, eso sería el contraargumento. Dice, aparece también un contraargumento en contra de que el fútbol sea solo un negocio, como podemos observar en la línea 19-21, donde dice, esto no quita que millones de niños en todo el mundo tengan como principal sueño llegar a ser como sus estrellas, grandes profesionales del deporte, ¿vale? Que todavía también hay gente que son profesionales, ¿eh? O sea, no solo hay negocios, sino que hay algunas personas que son profesionales. Eso es un contraargumento, ¿vale? En contra de que el fútbol sea solo un negocio. El fútbol es un negocio, pero hay personas que también son profesionales. Y finalmente la conclusión que teníamos en este párrafo, que dice, abarca el último párrafo. En él, la autora, concluye indicando que a pesar del amor que siente por este deporte, no deja de reconocer que no es ético, moral, social ni razonable que se pague tantísimos millones de euros a un jugador, a una sola persona, mientras que hay millones de niños hundidos en la más pura miseria. Ejemplo, línea 24-26, ¿vale? Lo que decíamos antes. Se coge el ejemplo. Si os dais cuenta, todos los apartados lleva su ejemplo. Yo estoy comentando un texto y por lo tanto todo lo que diga tiene que estar ejemplificado con lo que dice el texto. Si no, no vale el comentario. Si no, estamos haciendo una teoría. Y ahora, la estructura según donde aparece la tesis o idea principal, que sería otro apartado, dice, en relación a la estructura según donde aparece la tesis o idea principal, puesto que esta es el negocio que actualmente presenta el fútbol, podemos decir que aparece casi al principio, en el párrafo 3, línea 12-13. Es un negocio donde, hay que ponerla, si no sirve,
donde hay una influencia que maneja millones de dólares y euros. Y esto parece aquí casi al principio, cuando va a empezar a dar los argumentos, ¿vale? Por lo tanto, digamos que es al principio, estaría aquí, porque es cuando empieza a dar, digamos, los argumentos. Por lo tanto, yo la pongo, digo, puesto que la tesis es esta y aparece al principio, aparece al final, y en este caso aparece al principio, es deductiva o analizante. Y ya, finalmente, concluyo con el tipo de argumentos utilizados. Decimos así, el tipo de argumentos que utiliza la emisora están basados en su mayoría en la lógica y la razón. Pues sus argumentos parten de lo que ella piensa acerca del tema. O sea, Ana Pizarro lo que está haciendo es hablar de lo que ella cree que es el fútbol, ¿no? Que se ve que está documentada y sabe lo que está diciendo, pero está diciendo lo que ella cree, Aunque también aparece alguna cifra como es la cantidad de dinero que gana Cristiano Ronaldo, pero realmente la pone como ejemplo, pero ella está hablando de lo que ella piensa y ella siente sobre el fútbol y el negocio que eso representa. Bien, pues esto sería hacer un comentario de un texto positivo argumentativo. Esto yo muchas veces lo pregunto entero, pero bueno, como es un examen, no da tiempo a hacerlo todo, pues yo puedo preguntar a lo mejor la intención comunicativa y estructura según tesis, o puedo preguntar estructura interna y tipo de argumentos utilizados, etcétera. Puedo preguntar una de las partes. Por lo tanto, prepararos bien, y que veáis que no es tan difícil. Bueno, pues espero que os haya servido el video tutorial.